El viento aullaba afuera mientras la lluvia helada azotaba las ventanas del pequeño restaurante de carretera. Era casi medianoche y el lugar estaba casi vacío. Una camarera solitaria estaba detrás del mostrador, rellenando café para un camionero medio dormido en su reservado. Tenía 30 y pocos años, estaba cansada pero con la mirada cálida y tarareaba suavemente mientras trabajaba. La puerta se abrió con un crujido, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a un hombre que aparentaba poco más de 20 años. Su abrigo era demasiado fino para el clima, empapado y deshilachado por los bordes. Sus zapatos chapoteaban en el suelo de baldosas. Dudó cerca de la entrada, luego se dirigió lentamente a un reservado en la esquina, cabizbajo, intentando no llamar la atención. Emily, la camarera, lo notó enseguida. Algo en su postura encorvada y sus ojos enrojecidos la atrajo. Se acercó con una sonrisa amable y le entregó la carta. «El café es por cuenta de la casa», dijo en voz baja. Él asintió, murmurando un «gracias», pero no abrió la carta. Pasaron unos minutos y Emily regresó. «¿Tienes hambre?», preguntó. Él levantó la vista, vacilante. «No tengo dinero», confesó. «Solo intentaba llegar a algún sitio. El autobús se fue sin mí». Sin dudarlo, Emily volvió a sonreír. «No te preocupes». Le trajo un plato caliente, huevos, tostadas y tocino. Y más tarde, deslizó un billete de $10 doblado debajo de su servilleta. «Para la siguiente parada», susurró. El hombre se quedó mirando el dinero, sin palabras. «¿Por qué lo harías?». Se encogió de hombros. «Solo ayuda a alguien más cuando puedas. Así es como el mundo mejora». Esa noche, con comida en el estómago y un poco de esperanza en el bolsillo, Henry regresó bajo la lluvia, sin saber que su vida acababa de cambiar para siempre. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del ático, proyectando un cálido resplandor sobre los pulidos suelos de mármol. Henry Caldwell, ahora un hombre de cabello canoso de unos 70 años, permaneció en silencio, sorbiendo su café y observando la ciudad moverse bajo él. El horizonte una vez simbolizó sus sueños. Ahora parecía lejano, casi irrelevante. Lo tenía todo: riqueza, poder, legado. Sin embargo, un vacío se había instalado en su pecho, algo que el dinero no podía arreglar. Habían pasado más de 50 años desde aquella noche lluviosa en un restaurante de un pequeño pueblo, pero el recuerdo seguía vívido. El rostro de la camarera se había desdibujado con el tiempo, pero su amabilidad no. Ese único acto, una comida gratis y un billete de $10, había marcado un punto de inflexión en su vida. Con ese dinero, Henry había comprado un billete de autobús a Nueva York. Desde trabajos esporádicos hasta unas prácticas en la construcción, había ascendido, hasta convertir las urbanizaciones de Caldwell en un imperio multimillonario. Aún así, el momento más crucial no fue un acuerdo comercial ni un titular. Fue la compasión de un desconocido. Un reciente susto de salud, una arritmia repentina y una noche de hospitalización habían obligado a Henry a afrontar su mortalidad. Solo en la habitación estéril, no había pensado en sus rascacielos ni en sus cuentas bancarias. Había pensado en ella, en la camarera, en los $10, en la comida caliente que le recordaba que aún importaba. Henry se encontraba ahora en una encrucijada. Había pasado décadas amasando su fortuna, pero ¿había honrado el espíritu de ese pequeño acto de bondad? Dejó el café, entró en su oficina y se quedó mirando una foto enmarcada de su primer edificio. Luego, lentamente, abrió su cuaderno. No para redactar otro trato, sino para escribir un nombre, encontrarla. Tiempo para saldar una deuda que llevaba mucho tiempo vencida. El pequeño pueblo no había cambiado mucho. Las calles estaban más tranquilas ahora, los edificios más viejos, desgastados por el tiempo. El chofer de Henry se detuvo en la esquina familiar. Por un momento, se quedó mirando por la ventana, sin saber si la memoria le estaba jugando una mala pasada. Pero allí estaba, el restaurante.
La pintura estaba descolorida, el neón zumbaba débilmente, pero seguía en pie, terco contra las décadas. Henry salió del coche. Sus zapatos lustrados crujieron contra la grava. La campanilla de la puerta sonó al entrar, igual que hacía tantos años. Dentro, el aroma a café y comida a la parrilla flotaba en el aire. Los reservados eran los mismos, aunque los cojines estaban agrietados. Unos cuantos lugareños estaban sentados dispersos, con la cabeza enterrada en el periódico o inclinados sobre platos de huevos. Se dirigió a un reservado al fondo, el mismo en el que una vez se había sentado, empapado y temblando. La nostalgia era abrumadora. Cada detalle parecía congelado, en el tiempo, como un recuerdo renaciendo. Una camarera se acercó con un bloc de notas y una sonrisa cortés. Su cabello era plateado ahora, recogido en un moño, y sus ojos mostraban las arrugas de muchos años. Pero la calidez en ellos era inconfundible. A Henry se le encogió el corazón. «¿Café?», preguntó. Él levantó la vista lentamente, con la voz entrecortada. «¿Emily?», parpadeó, confundida por un momento. «Sí». Tragó saliva con dificultad, transportado de repente a esa noche. Una vez le diste a un desconocido $10 y una comida caliente. Le salvó la vida. Ella lo miró fijamente, frunciendo el ceño. Y luego, poco a poco, su expresión se suavizó. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. «Henry», susurró, con la voz temblorosa. Temblando. Él asintió, con la emoción a flor de piel. «Te he estado buscando», dijo, «durante mucho tiempo». Emily se sentó frente a él, todavía agarrando su bloc de notas con dedos ligeramente temblorosos. Durante un largo instante, simplemente se quedó mirando a Henry, estudiando las arrugas de su rostro, el elegante traje, el reloj pulcro. El tiempo lo había cambiado. Sí, pero sus ojos eran los mismos. El mismo joven perdido que había entrado en su restaurante en una noche de tormenta, empapado hasta los huesos y demasiado orgulloso para pedir ayuda. «Lo recuerdo», dijo en voz baja. «Parecías como si el mundo te hubiera olvidado», rió Henry entre dientes. «Casi lo había hecho, hasta que me recordaste que no». Hablaron mientras tomaban café recién hecho, mientras los años se desvanecían entre ellos. Henry le contó la historia de su viaje, como ese billete de $10 le había permitido comprar un billete de autobús a Nueva York. Como un amable contratista le había dado su primer trabajo, como una oportunidad llevó a otra. Le contó sobre las urbanizaciones de Caldwell, su difunta esposa, su hijo distante y las largas noches que había pasado preguntándose si alguna vez la volvería a encontrar. Emily escuchó, con lágrimas en los ojos. Nunca esperó volver a verlo, y mucho menos enterarse de que había ayudado a forjar la vida de un multimillonario. «No pensé que significara tanto», dijo en voz baja. «Solo no quería que pasaras hambre». Henry la miró de verdad, y notó el desgaste en su uniforme, el cansancio detrás de su sonrisa. Todavía trabajaba turnos largos, y cuando mencionó que su hija había fallecido hacía unos años, dejando atrás a un nieto con necesidades médicas. Henry sintió un fuerte vuelco en el pecho. «Me ayudaste cuando era invisible», dijo en voz baja. «Ahora es mi turno». Emily parpadeó. «¿Turno para hacer qué?». Sonrió, pero había algo decidido en su mirada. «Para cambiar tu vida». A la mañana siguiente, Emily se despertó y encontró un elegante coche negro aparcado frente a su modesta casa. Un asistente, elegantemente vestido, salió y le entregó un sobre con su nombre escrito en elegante cursiva. Dentro había una carta manuscrita de Henry, junto con una tarjeta de visita grabada en oro. La carta era sencilla pero emotiva. «Me diste esperanza cuando no tenía nada. Ahora, déjame devolverte el tiempo y la comodidad que te has ganado con creces». Más tarde esa semana, Henry regresó, no como cliente, sino con abogados, asesores financieros y la autoridad serena que indicaba que no era un gesto aislado.
Se sentó con Emily en su cocina, tomando té y riendo, mientras le detallaba lo que había preparado: un fondo fiduciario para mantenerla el resto de su vida, una casa recién reformada a pocos kilómetros de distancia y una beca universitaria completa para su nieto. Además, le ofreció un puesto, la de copresidenta de una nueva fundación benéfica que había creado, el 10 Pesos Trust. Su misión era brindar ayuda de emergencia a quienes la necesitaban, tal como ella lo había hecho en su día. Llevaría su nombre y su historia. Poco después, los periodistas llegaron, atraídos por los rumores de un multimillonario que había donado millones a una camarera. Pero cuando le preguntaron a Henry por qué, él simplemente dijo: «Esto no es caridad, es el retorno de una generosidad invertida hace 50 años». Emily, abrumada pero agradecida, apenas podía creerlo. Había dedicado su vida a ayudar a los demás en silencio. Nunca imaginó que un acto, una noche lluviosa, resonaría con tanta fuerza. Y mientras Henry la miraba, ahora sonriendo entre lágrimas, se dio cuenta de que no era el fin de una deuda. Era el comienzo de algo mucho mayor.